Para nosotros, los humanos, es muy fácil discernir cuando un texto, un mensaje, un review o una oración evoca sentimientos negativos, positivos o neutrales hacia alguien o hacia algo. Y es que puede parecer una tarea trivial, pero pónganse a pensar en todo lo que hace nuestra mente humana para poder llegar a una conclusión sobre los sentimientos dentro de un mensaje. Primero que nada, analizamos las palabras que aparecen dentro del mensaje, porque hay palabras que ya de por sí evocan sentimientos positivos y otras que evocan sentimientos negativos. Luego, también somos capaces de analizar si el mensaje es escrito con sarcasmo o con ironía. También observamos si existe algún emoticón, alguna palabra que acentúe algún sentimiento, por ejemplo la palabra muy o la palabra demasiado, etc. Y todo esto somos capaces de hacerlo muy rápidamente al observar un texto. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero analizar los sentimientos dentro de miles de mensajes, dentro de miles de reviews? Es imposible para un humano hacer esta tarea tan rápidamente. Por lo tanto, recurrimos a que una computadora haga el trabajo. Pero ¿cómo enseñarle a una computadora a que haga exactamente lo mismo? Que utilice los razonamientos de un humano para decir que un mensaje es positivo, negativo o neutral. Bueno, pues la respuesta está dentro del aprendizaje máquina o machine learning. Es decir, nosotros, a través de un modelo estadístico, haremos que la computadora intente predecir si un mensaje es positivo, negativo o neutral. A esto se le conoce como sentiment analysis. Y como siempre lo hago, no me voy a meter dentro de la ciencia que hay detrás de esto, porque sí, es un poco complejo. Y en realidad podemos abstraernos de cómo funciona por detrás todo esto e ir directo al grano. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer sentiment analysis dentro de Python a mensajes escritos en español y en inglés. Es decir, de un texto vamos a determinar de manera automática cuán positivo o cuán negativo es este texto. Y luego de hacer unas cuantas pruebas, intentaré explicar brevemente cómo funciona por detrás toda esta magia del Machine Learning. Si aún no saben programar en Python, les dejo en la esquina superior derecha un video para que se animen a aprender Python conmigo en menos de 2 horas. Vamos a empezar con el análisis de sentimientos en inglés y luego haremos el análisis de sentimientos en español. Para el análisis de sentimientos en inglés vamos a utilizar la librería NLTK, una de las librerías más famosas para hacer procesamiento de lenguaje dentro de Python. Dentro de esta librería existe un subpaquete o una sublibrería llamada Vader, la cual, por así decirlo, es una librería que tiene ya un procedimiento para poder hacer análisis de sentimientos, ya listo para que nosotros simplemente lo utilicemos. Tengo aquí también en las variables X, Y y Z 3 mensajes. La variable X contiene un mensaje que tiene sentimientos positivos. Básicamente dice que ese producto ha sido hermoso. Y tiene un mensaje negativo que dice ha sido una experiencia horrible. Y Z tiene un mensaje neutral, es decir, que no evoca ningún sentimiento. Y básicamente dice no tengo nada que decir, todo ha sido normal hasta ahora. Es decir, no hay ningún sentimiento dentro de este mensaje. Ahora, ese razonamiento nosotros como humanos lo podemos hacer fácilmente, pero como lo dije, ¿cómo lo hacen las máquinas? Y bueno, para utilizar esta librería se hace lo siguiente. Instanciamos un objeto de la clase Sentiment Intensity Analyzer, que es la clase que hemos importado del paquete Vader, y lo guardamos en una variable. Luego de esto, para utilizarlo, simplemente tenemos que hacer el objeto de esta clase del analizador de sentimientos, punto, y llamamos al método o a la función Polarity Scores. Y como primer parámetro le pasamos el mensaje del cual queremos que nos haga el análisis de sentimientos. Vamos a empezar con el mensaje X y esto lo guardamos en una variable que se llama resultados y luego vamos a imprimir a ver qué tienen esos resultados, cómo se ve el resultado en análisis de sentimientos. Corremos esto
Y los resultados son los siguientes. Es un diccionario. Recordemos que los diccionarios son colecciones cuyos elementos son pares, clave, valor. Y tenemos las claves neg de negativo, neu de neutral, pos de positivo y una que se llama compound. Entonces, esta clase aquí, Sentiment Analysis de Vader, básicamente me va a retornar un análisis bien desagregado. Y me va a decir, este mensaje, cuánto tiene de porcentaje neutral, cuánto tiene de porcentaje positivo y al final, en su totalidad, cuánto es el score final que le da la librería al mensaje, el score de sentimiento final. Cabe recalcar que este score de compound va a ir de -1 a 1, siendo -1 un score de sentimientos negativos, 0 un score para algo neutral y 1 un score para algo positivo, siendo todos los valores intermedios una predicción cercana. Lo que quiere decir es que si el valor está más cercano al 1, quiere decir que el mensaje es positivo. Si el valor está cercano al 0, quiere decir que el mensaje es neutral. Y si el valor está cercano al -1, es porque es un mensaje de sentimientos negativos. Entonces ven aquí como este mensaje, el score final ha sido 0.82, un valor bastante cercano al 1, lo cual es correcto con nuestro análisis que hicimos como seres humanos. El mensaje es positivo. Ahora analicemos el mensaje Y. Corramos esto, que ya sabemos que es un mensaje negativo. Y vemos aquí que, bueno, el compound, es decir, ya el score final es -0.5848, es decir, un valor negativo acercado al -1. Por lo tanto, este mensaje tiene sentimientos negativos. Y acá está el desagregado dentro de cada una de las dimensiones, ¿no? Tiene 55% negatividad y 44% de neutralidad. Finalmente, el compuesto es -0.58. Ahora analicemos el mensaje Z. Corremos esto nuevamente y vemos que, bueno, el mensaje Z tiene que 100% neutral, es 1 en la componente neutral, no tiene absolutamente nada de negatividad y nada de positivismo. Por lo tanto, el score final es 0, es decir, totalmente neutral. Lo cual va alineado con el análisis que hicimos de cada uno de estos mensajes dentro de nuestra cabeza. Ahora vamos a hacer algo interesante. Ya no vamos a leer los mensajes dentro de estas variables, ¿sí?, sino que vamos a leer los mensajes de un archivo que tengo aquí abierto. Este archivo tiene 24 mensajes, ¿sí?, y es un archivo en formato CSV, es decir, separados por comas. Como tengo solamente una columna, no hay ningún valor separado por coma. Entonces, vamos a utilizar pandas. Pronto se viene un tutorial de pandas. Si no saben utilizarlo, no importa en este momento. Simplemente sepan que es una librería muy buena para poder hacer procesamiento de información de manera ordenada. Importamos la librería pandas. Luego de eso leemos el archivo y lo guardamos en una variable pd.readcsv y ponemos el nombre del archivo, mensajes.csv. Luego de eso, a este archivo le vamos a añadir una columna. Le vamos a añadir una columna que la vamos a llamar sentimiento, que va a corresponder al sentimiento de cada uno de estos mensajes. Y el resultado de esa columna va a ser lo que haya dentro de la columna mensaje, que es la única que tengo ahorita. Aplícale una función y esa función lo que va a hacer es utilizar el analizador de sentimientos seed. Y encuentra la polaridad de cada mensaje. Luego de esto vamos a obtener la propiedad compound de este resultado, que es el score final, como ya sabemos. Finalmente guardamos el archivo y lo voy a llamar mensajes con sentimientos.csv. No se preocupen si no saben qué estoy haciendo aquí. Esto de lambda es simplemente funciones que no tienen nombre. Básicamente a cada uno de los mensajes le estoy aplicando este pedacito de código de aquí. Cada uno de los mensajes dentro
de esta columna se le va a aplicar esta función. Y aquí esta variable i que ustedes ven aquí es como si fuera un parámetro de la función. Parámetro que va a tener cada uno de los mensajes. Entonces, al correr esto, se va a crear un nuevo archivo, el cual tiene ya, bueno, en este caso tiene 3 columnas. El primero con un índice que le da pandas a los archivos, el segundo es el mensaje y el tercero es la columna que hemos creado llamada sentimiento, que tiene ya el sentimiento de cada uno de los mensajes, ¿no? Entonces vean cómo de cada uno de los mensajes se ha puesto el sentimiento. Entonces esto simplemente es para que sepan también cómo utilizar pandas para leer mensajes y aplicarles esta función y generar un archivo de salida, ¿no? Esto aquí es muy útil, ojo, la librería Vader es muy útil, especialmente en tweets. Es muy buena para analizar el sentimiento de mensajes cortos, como los de la red social Twitter, que ya vimos en una serie de 5 videos cómo extraer datos de Twitter. Ahora vamos a hacer el análisis de sentimientos en español. Para el análisis de sentimientos en español vamos a utilizar una librería que se llama Spanish Sentiment Analysis, que de la misma manera les dejo en la descripción del video instrucciones detalladas de cómo instalarla, porque especialmente en Windows puede dar ciertos problemas si solo utilizan el comando que están viendo ahorita en pantalla para instalar la librería. Entonces, para importarla es de la siguiente manera: from classifier import sentiment classifier. Y de la misma manera instanciamos un objeto de esa clase que hemos importado y este va a ser la variable con la cual vamos a hacer la predicción. Entonces vamos de nuevo a tener 3 mensajes X, Y y Z, mensajes de prueba, en donde, bueno, el primero es positivo, Y es negativo y Z es neutral. Finalmente, para ya hacer la predicción, para ya decir si un mensaje es positivo, negativo o neutral, ponemos una variable sentimiento donde voy a guardar el resultado y utilizamos esta variable donde está el modelo clf. La función o el método predict. Y aquí dentro, como primer parámetro, le pasamos el mensaje o el texto que queremos predecir, los sentimientos en este caso. Finalmente hacemos print sentimiento. Genial. Corremos esto. Para X, que es un mensaje positivo. Y aquí tenemos el resultado. En este caso el resultado es simplemente un número, 0.93. Ahora, esta librería es diferente a Vader, ¿sí? Esta librería se comporta un poco diferente en el tipo de resultados que da. Vemos que solamente me da un número, que es como que ya el score final. Y este número no va a ir de menos 1 a 1 como en Vader, sino que va a ir de 0 a 1. En donde los números más cercanos a 0 son sentimientos negativos, los números más cercanos a 1 son sentimientos positivos y los números más cercanos a 0.5 son sentimientos neutrales. Entonces vean cómo estas librerías cambian entre sí la forma en que hacen los análisis. Y no solo cambian entre sí la forma en que hacen los análisis, también cambia entre sí la forma en la que procesan los datos y la forma en la que dan resultados. Si quieren saber más de esto, en unos minutos lo voy a explicar, así que quédense hasta el final. Esto fue el mensaje X, luego tenemos el mensaje Y, que sabemos que es negativo, entonces vamos a ver el score que le da esta librería, que demora un poquito en realidad la primera carga, demora mucho más que Vader, y bueno, 0.18, que es un número cercano a 0, es decir, sentimientos negativos. Finalmente, predecimos Z, que es el mensaje neutral. Esperamos a que la librería haga la magia que tenga que hacer por detrás y una vez que termina de hacer toda la carga o todos los procesos que hace, nos arroja un resultado que es 0.53, un número bastante cercano a 0.5, el valor más neutral de todos, ¿no? Entonces, este mensaje lo ha detectado bien como neutral. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte donde ya voy a explicar de una manera un poquito más técnica cómo funciona esto por detrás, quiero decirles que aquí
no hay ley. Es decir, no siempre las predicciones que hagamos o los análisis que haga esta librería o la librería Vader van a ser 100% correctos, porque todos estos son modelos estadísticos, ¿sí? Es decir, aquí no hay ley escrita, no hay ninguna librería que me diga a mí, esto aquí siempre va a estar bien, no hay ninguna librería que siempre esté en lo correcto. Siempre todas tienen un margen de error, algo, una pequeña piedrita con la cual se van a confundir, cierto pequeño porcentaje de mensajes en realidad se van a confundir y lo van a predecir mal. Es importante que tengan esto muy en cuenta. Como lo dije al inicio del video, en este momento voy a explicar cuál es el procedimiento general que hay por detrás de estas predicciones para llegar a los resultados. Primero, partimos del texto como tal. Este texto, antes de poder aplicarle cualquier tipo de proceso de Machine Learning, tiene que pasar por una suerte de limpieza, en la cual vamos a normalizar el texto. Es decir, por poner ejemplos, llevamos todos los caracteres a minúsculas, eliminamos vocales y consonantes acentuadas, hacemos reemplazos dentro del texto como los que vemos en pantalla, eliminamos caracteres duplicados, normalizamos el uso de los espacios, etcétera, etcétera. Una vez que todo el texto ha sido normalizado, el siguiente objetivo es poder llevar este texto a una representación numérica. Usualmente esta representación va a ser una matriz, en donde cada fila representa cada mensaje y cada columna representa una palabra dentro de todos los mensajes. Para llenar cada celda dentro de la matriz se utiliza algún criterio de transformación, que puede ser tan simple como contar cuántas veces aparece una palabra dentro de cada uno de los mensajes. Ahora, esta matriz va a ser llamada nuestra matriz de entrada y la matriz de salida es una matriz que tiene una sola columna, donde por cada uno de los mensajes vamos a decir si es positivo, negativo o neutral. En este punto tenemos que aplicar algunos de los algoritmos de aprendizaje máquina que existen para poder, a través de la entrada, predecir la salida. Es decir, en pocas palabras, a través del texto, predecir si el texto es positivo, negativo o neutral. Y aquí existe una amplia variedad de algoritmos, o formalmente hablando, modelos estadísticos y matemáticos, cada uno con sus pros y sus cons, que no me meteré en detalle a explicar, pero estos modelos son los que por detrás harán los cálculos y utilizarán técnicas especializadas para poder predecir la salida a partir de la entrada. Al modelo que utilizaremos en este ejemplo le vamos a llamar modelo Pepito. El modelo Pepito creará una serie de cálculos con los cuales va a poder pasar de tener una matriz de valores de entrada a tener una matriz de salida, es decir, las predicciones como tal. Finalmente, yo guardo este aprendizaje que hizo el modelo Pepito, es decir, todos estos cálculos para poder pasar de una entrada a una salida, y luego este aprendizaje guardado lo utilizo para predecir nuevas entradas, que es lo que hicimos en la práctica. Y estas entradas, cabe recalcar, tienen que pasar por todo el proceso de preprocesamiento y transformación para ser utilizadas por el modelo Pepito, y que el modelo Pepito nos pueda dar una salida. En el caso del modelo en español, el texto fue transformado utilizando TF-IDF, les dejo un link en la descripción con más información sobre esto, y el modelo utilizado fue Multinomial Naive Bayes. En el caso del modelo en inglés fue un poco diferente. Este modelo en realidad no es tanto un modelo basado fuertemente en Machine Learning, sino que es más un modelo basado en reglas semánticas. Entonces, conclusión, en estas cosas aún no existe ley universal. No hay un método específico ni 100% correcto para hacer análisis de sentimientos. En realidad, nosotros podemos crear nuestros propios modelos para hacer predicciones de sentimientos. Pero si no queremos hacer nuestro propio modelo y no somos expertos en Machine Learning y ya existen modelos hechos y más que nada modelos probados, la mejor alternativa es utilizarlos, como lo hice el día de hoy. Siempre recordando que
todos estos modelos, absolutamente todos, tienen limitaciones a la hora de ser utilizados y no siempre los resultados son 100% correctos.